Ahora prosigue mi razonamiento y echarás de ver que la dicha no puede estar en los bienes fortuitos que dependen del azar. Si la felicidad es el bien supremo del ser racional, y si semejante bien nadie puede arrebatarlo, porque entonces ya no sería supremo sino inferior a aquel que no puede perderse, es evidente que la fortuna de suyo inestable no puede hacer suya la felicidad. Todavía más, el que engañado se deja seducir por la deleznable felicidad humana, o sabe que es mudable o no lo sabe. Si no lo sabe, ¿qué felicidad puede encontrar con la ceguera de su ignorancia? Y si lo sabe, no puede menos de temer la pérdida de un bien que conoce ser admisible, de donde resultará una continua ansiedad e inquietud que del todo le impedirá ser feliz. Tal vez dirás que si llega a perder esos bienes fugaces ya no pensará más en ellos. Si así es, ello constituye una prueba más de la inconsistencia de aquel bien cuya pérdida se puede sufrir con total indiferencia. Y como me consta que tú estás persuadido y por múltiples razones convencido de la inmortalidad del alma humana, siendo además cosa clara que una dicha fortuita termina con la muerte, resulta indubitable que si la muerte puede arrebatar la felicidad, todo el género humano se hunde en eterno infortunio cuando llega al término de la vida. Mas por otra parte, muchos son los que han buscado la felicidad no sólo en la muerte, sino aun en los suplicios y en el dolor. Entonces, ¿cómo ha de ser posible que la vida presente nos haga dichosos, siendo que su desaparición no nos hace infortunados? Aquel que con prudencia quiera fundar en base estable su mansión, el que no quiera verse abatido por el soplo violento del euro retumbante, sino más bien mirar desdeñoso al océano amenazador, que no busque las altas cumbres ni la movediza arena. A aquellas las azota el austro impetuoso. Esta, sin cohesión, no es capaz de soportar un peso inseguro. Huyendo los peligros de una morada placentera, trata de asentar tu casa sobre la humilde roca. Que bramen enfurecidos los vientos agitando las olas sobre los restos del naufragio. Tú, fiado en la firmeza de tu inconmovible atrincheramiento, verás fluir serenos tus días y podrás desafiar los elementos. Veo que alivia tu debilidad el calor de mis argumentos. Hora es ya de recurrir a remedios más fuertes. Pues bien, aun dado que los bienes de la fortuna no fueran caducos y momentáneos, ¿qué hay en ellos que puedas nunca hacer tuyo o que atentamente considerado no resulte vil y despreciable? Las riquezas deben su valor al hombre o a la propia naturaleza de ellas. ¿Qué es preferible, un lingote de oro o un montón de monedas acuñadas? Pero lo que da más brillo al dinero no es el atesorarlo, sino el gastarlo. Por eso la avaricia inspira aversión, mientras que la generosidad merece el aplauso de la gloria. Y ya que no es posible conservar lo que se da a otro, entonces tiene más valor el dinero cuando generosamente se hace pasar a otras manos dejando de poseerlo. Si uno solo pudiera acumular en su mano todo el dinero del mundo, los demás hombres quedarían empobrecidos, pues al paso que la voz llega entera y sin mengua a los oídos de todos los que escuchan, vuestras riquezas no pueden ir a parar a muchos, sino a condición de ser
muy divididas y ya entonces dejan en la miseria a los mismos que abandonan. Oh mezquindad y miseria de las riquezas humanas, que nadie puede poseer todas en junto y que si uno las amontona, vuélvense pobres los demás. ¿Atrae vuestras miradas el fulgor de la piedra preciosa? Pues si en él hay algún valor, propiedad es de la piedra y no del hombre aquella luz cambiante. Extraña cosa es que vosotros la admiréis, porque ¿qué cosa carente de vida y movimiento sin cuerpo orgánico puede razonablemente parecer hermosa a los ojos de un ser dotado de vida y de razón? La piedra preciosa puede tener cierta belleza relativa, ya por su mérito intrínseco, ya por la labor del artífice que la trabaje, pero por mucho que se quiera realzar, estará siempre muy por debajo de vuestra condición de seres humanos, sin que en manera alguna pueda cautivar vuestra admiración. ¿Os encanta la beldad de los campos? ¿Por qué no si son tan solo una bella porción de la obra más hermosa? De igual manera se disfruta al contemplar la serena majestad del océano. Maravillan imponderablemente el cielo, los astros, la luna, el sol. ¿Acaso os pertenece alguna de estas magnificencias? ¿Os podéis jactar de haber encendido esa luz, de haber dado su esplendor a una sola de las estrellas? ¿Son tuyas las galas que luce la flor en primavera? ¿Posees la fecundidad de vida que se expande en los frutos del estío? Pues, ¿por qué te dejas seducir de vanos placeres? ¿Por qué encadenas tu corazón a bienes que están fuera de ti, menospreciando los tuyos propios? Convéncete de una vez de que la fortuna jamás te dará lo que la naturaleza te negó. Cierto es que los frutos de la tierra no tienen otro destino más que el servir de alimento a los vivientes, pero una vez se haya satisfecho lo que la naturaleza reclama, ¿a qué ambicionar sobreabundancia de bienes de fortuna? Las necesidades de naturaleza se llenan con pocas cosas y no exquisitas. Todo lo que pase el límite de la saciedad se torna desagradable o se hace dañoso. Quizá pensarás que te conviene destacar por la variedad de vestidos, mas si bien halaga la vanidad su aspecto exterior, lo que llamará la atención será la calidad del tejido o el talento del artífice que lo elaboró. ¿Acaso creerás que te hace feliz el tener una larga serie de servidores? Pues bien, si ellos son de malas costumbres, constituirán para tu casa una carga bastante peligrosa y en extremo funesta para el mismo dueño. Si ellos son honrados, ¿cómo podrás contar entre tus riquezas la honradez ajena? De todos estos ejemplos puedes deducir que no te pertenece ninguno de los bienes que te atribuyes. Por tanto, si no contienen intrínsecamente ninguna bondad deseable, ¿por qué has de lamentar su pérdida o gozarte en su posesión? Si por su naturaleza son deseables, ¿qué es lo que a ti te va en ello? Porque igualmente serán apetecibles aunque no te pertenezcan. O de otra forma, si tienen algún valor, no lo deben al hecho de ser tuyos, al contrario, los has contado entre tus riquezas precisamente porque ya antes eran apreciables. ¿Y qué pretendéis al llamar a la fortuna con semejante clamor? Paréceme tan solo que buscáis el huir de la necesidad por medio de la abundancia.
Y así es como llegáis a un resultado contrario, porque son necesarios muchos más medios para poder sostener un tren lujoso. Con mucha verdad se dice que cuanto más se tiene mayores son las necesidades, y por el contrario, con menos se contenta el que mide su abundancia con arreglo a la sencilla ley natural y no por lo que exige una ambición desenfrenada. Y después de todo, ¿no poseéis bien alguno en el fondo de vuestro ser para que vayáis en busca de otros bienes fuera de vosotros mismos? De tal manera se ha trastornado el orden del mundo que un ser casi divino por su razón llegue a imaginar que no puede brillar y distinguirse sin la posesión de objetos inanimados. Y a la verdad, los demás seres se contentan con su propio bien, pero vosotros, a quienes la inteligencia hace semejantes a Dios, pretendéis engalanar la excelsitud de vuestra naturaleza con la posesión de cosas viles, sin comprender la injuria que con ello inferís a vuestro Creador. Él quiso y determinó que la especie humana fuese superior a las demás, y vosotros rebajáis vuestra dignidad a un nivel inferior al de las cosas. Pues siendo que el bien de un ser tiene mayor valor que aquel que lo posee, desde el momento en que vosotros llamáis bienes vuestros a objetos despreciables, con razón se puede decir que vuestra misma apreciación os coloca por debajo de tales cosas. Porque es condición de la humana naturaleza el sobrepujar al mundo creado sólo en cuanto se conoce a sí misma. En cambio, se rebajaría a un nivel inferior al de los brutos si dejara de conocerse, porque para los demás vivientes es ley natural su propio desconocimiento, y en el ser humano ello constituiría una depravación. ¡Qué error tan craso es el vuestro cuando pretendéis realzar el mérito de alguna cosa con bienes que no le pertenecen! Lo cual ciertamente es un absurdo, pues si un objeto destaca por las cualidades de lo que exteriormente se le añade, es esto lo que en realidad se aprecia, mas lo que interiormente queda oculto por aquellas apariencias sigue en su mismo demérito. Por mi parte, de ninguna manera diré que sea bueno aquello que pueda acarrear el infortunio al poseedor. De seguro que no me dirás que este juicio sea falso. Pues bien, muchísimas veces las riquezas han perjudicado a sus poseedores, ya que los peores de entre los hombres, que por eso mismo son los más avaros del bien ajeno, se han creído con perfecto derecho a poseer ellos solos todo el oro y las piedras preciosas que puedan existir. Así, tú que hoy gimes angustiado por el temor del palo y de la espada, si hubieras empezado el camino de la vida con las manos vacías, cantarías regocijado a la vista de un ladrón. Menguada condición la de las riquezas humanas que una vez adquiridas hacen perder el sosiego. Feliz edad la de aquellos hombres que sabían contentarse con el fruto de los campos feraces, que vivían robustos lejos del lujo enervador, que en la simple bellota encontraban alivio a su ayuno prolongado. No conocían la mezcla de los dones de Baco con la fluida miel, ni sabían teñir en la púrpura de Tiro el espléndido tejido de sedas orientales. El césped les brindaba mullido lecho para un sueño reparador, en las rápidas corrientes de los ríos encontraban su bebida y bajo la sombra de elevados
pinos su descanso. No habían surcado el océano, ni jamás abordaran playas remotas en busca de exóticas mercancías. Las trompetas guerreras seguían en silencio y no se habían enrojecido los campos con la sangre derramada a merced de implacables odios. ¿Por qué despertaría el furor de la guerra para llevar las armas contra el enemigo sin que horrorizaran las atroces heridas, sin que se viera el premio de la sangre vertida? Ojalá volviésemos a las sencillas costumbres de antaño, pero más furiosa que las llamas del Etna nos avasalla la ardiente pasión de la codicia. ¡Ay! ¿Quién sería el primero que sacara de las entrañas de la tierra el tesoro maldito del oro y la pedrería? ¿Qué diré de las dignidades y del poder, que a vosotros os parecen el mismo cielo, ignorantes como estáis de la dignidad y del poder verdaderos? Si de ellos se adueñan los malvados, ¿qué incendio desencadenado por las llamas del Etna, qué diluvio puede ocasionar tanta ruina? Sin duda recordarás que si vuestros antepasados intentaron abolir el poder consular, principio de todas vuestras libertades, fue debido a la insolencia de los cónsules, y que por una causa semejante habían hecho desaparecer de Roma el título de rey. Si por el contrario se confieren las dignidades a personas honradas, cosa rarísima, ¿qué es lo que en ellas se estima sino la honradez de su gestión? De donde resulta que no se honra a las virtudes por el cargo, sino al cargo por las virtudes del que lo desempeña. ¿Y qué es ese poder tan codiciado y magnífico con que soñáis? ¿No os dais cuenta, mortales habitadores de la tierra, de quiénes son esos a quienes juzgáis mandar? Si vierais que un ratoncillo se arroga poder y autoridad sobre los demás, ¿podríais contener la más estrepitosa carcajada? Y, sin embargo, ¿hay en lo físico ningún ser más débil que el hombre, que muchas veces encuentra la muerte en la picadura de un insecto insignificante o en un gusanillo que penetró en sus entrañas? Más aún, ¿puede haber autoridad alguna que alcance al hombre si no es en su parte inferior, que es la corpórea, o en algo todavía más bajo, que son sus bienes? ¿Quién impondrá jamás su ley a un espíritu libre? ¿Quién puede arrebatar su sosiego a una mente que, merced a una sólida instrucción, llegó a ser dueña de sí misma?